Buenas, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una semana más a Astronomical Sync, Visión Astronómica. Hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes de nuestro equipo, la montura. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar sobre monturas. La montura es una de las partes más importantes de un telescopio. Es la parte mecánica que une el trípode con el tubo óptico y va a ser la encargada de guiar el telescopio por la bóveda celeste haciendo un buen seguimiento de los objetos sin vibraciones y con precisión. También va a ser la encargada de compensar el movimiento de rotación terrestre para que podamos tener un seguimiento perfecto de los objetos en la bóveda celeste. Normalmente las monturas vienen con tres mecanizaciones distintas. Las podemos encontrar manuales, que las vamos a tener que mover nosotros de forma manual, gracias a unas pértigas y unos mandos de movimiento lento. También las encontramos que les podemos añadir motores en sus ejes y hacer un movimiento motorizado, y luego el uso más extendido es el uso de los motores GoTo, del sistema GoTo. El sistema GoTo es un sistema de computerización que llevan un planisferio integrado, dándoles las coordenadas correctas de altitud, longitud y altura y posicionamiento GPS. Podemos hacer que las monturas sigan los objetos por la bóveda celeste con una precisión absoluta. Este tipo de computerizaciones son las más habituales hoy en día, ya que el sistema GoTo lo que va a poder hacer es que podamos seguir los objetos durante horas sin perderlos del encuadre desde el campo de visión. Por lo tanto, como podéis ver, la montura es una de las partes más importantes de nuestro telescopio, donde realmente vamos a tener que hacer un buen esfuerzo económico para hacernos con una buena montura y poder disfrutar de esta afición. Existen varios tipos de monturas en el mercado, algunas muy simples e intuitivas y otras más complejas. Tenemos que diferenciar entre dos tipos de monturas que son las más comunes que podemos encontrar, las altazimutales y las ecuatoriales. Vamos a empezar por las altazimutales. Las monturas altazimutales son las monturas más sencillas del mercado, son fáciles e intuitivas, normalmente vienen en los telescopios de iniciación. Su movimiento es simple, arriba, abajo, izquierda, derecha, o también se le puede decir vertical y horizontal. Como ya sabéis, todos los objetos de la bóveda celeste trazan sus trayectorias circulares, o sea que para poder compensar esas trayectorias circulares tendremos que mover verticalmente y horizontalmente, y eso va a dificultar mucho su seguimiento. Por tanto, quedan bastante descartadas para hacer seguimientos precisos o para hacer tipos de astrofotografía. Para que os hagáis una idea, los trípodes fotográficos entrarían dentro de esta categoría altazimutal. Dentro del grupo de estas monturas altazimutales encontramos dos tipos bastante diferenciados y conocidos en el mercado. Esos son las monturas Dobson y las monturas de horquilla o monobrazo. Las monturas Dobson son cajones de madera, sencillos, montados sobre plataformas giratorias. La gran ventaja que tienen es que pueden cargar grandes tubos, normalmente comprendidos entre 200 y 400 milímetros. Es una buena manera de poder tener grandes diámetros en monturas sencillas y económicas y no tener que hacer un gran desembolso de dinero y poder hacer visual de cielo profundo.
Las monturas Dobson también pueden ser computerizadas con función GoTo, y eso significa que nos van a poder hacer el seguimiento de los objetos en el cielo y vamos a poder hacer una observación visual con un buen seguimiento de la bóveda celeste. Las monturas Dobson son, para la gran mayoría de usuarios que se meten en esta afición, grandes monturas para la práctica de la observación del cielo profundo, ya que pueden albergar tubos de grandes diámetros y poder captar mucha luz. Como también pueden ser motorizadas, también pueden hacer un seguimiento bastante bueno de los objetos celestes, y también podemos utilizarlas para hacer astrofotografía planetaria en alta resolución, ya que pueden seguir perfectamente el planeta, y aunque tengan ese error las monturas altazimutales de que el campo rota, que se le llama rotación de campo, tienen este problema, el problema de la rotación de campo, aunque tienen este problema, realmente podemos usarlas para hacer astrofotografía planetaria, porque luego con los programas de procesado podremos compensar esa rotación. Ahora pasaremos a hablar de las monturas de horquilla o monobrazo. Estas monturas de horquilla, por norma general, son monturas pesadas, que también pueden cargar grandes tubos, normalmente tubos de distancia focal corta y grandes diámetros, dentro de lo que son los telescopios de sistema Cassegrain, normalmente Maksutov Cassegrain y Smith Cassegrain. Son monturas encuadradas también en el movimiento altazimutal, con una gran rigidez. Realmente nos van a hacer también permitir que podamos disfrutar de la astronomía visual y astronomía planetaria, también de la fotografía planetaria, porque podemos compensar ese movimiento de rotación de campo gracias a los programas de procesado. Dentro de esta categoría de horquilla también encontramos las monturas monobrazo. Las monturas monobrazo son muy parecidas a las de horquilla, pero solo sujetan el tubo desde un lateral. Lógicamente podrán cargar menos peso y cargarán tubos de pequeños a medianos, normalmente de diámetros más pequeños que las de horquilla. Funcionan de la misma manera, altazimutal, pero pueden cargar menos peso. Son monturas muy extendidas hoy en día para iniciarse en esta práctica de la astronomía y la astrofotografía planetaria, ya que también en la astrofotografía planetaria podemos compensar ese error de rotación de campo. Normalmente estas monturas de horquilla y monobrazo siempre vienen con motores GoTo, para que podamos dirigir la montura automáticamente a los objetos y pueda hacer su seguimiento. Normalmente este tipo de monturas no vienen en modo manual, todas vienen computerizadas. Para las monturas de horquilla también tenemos un accesorio muy habitual en la astronomía, que se le denomina cuña ecuatorial. Estas cuñas convierten la montura de horquilla altazimutal en montura ecuatorial, ya que vamos a poder convertir su eje de rotación horizontal en el eje de declinación, y así poder hacer astrofotografía de espacio profundo y hacer un seguimiento de los objetos de la bóveda celeste con mayor precisión. Ahora vamos a hablar sobre las monturas ecuatoriales. Las monturas ecuatoriales son las monturas por excelencia en el mundo de la astronomía y la astrofotografía, y muy apreciadas por todos los astrónomos aficionados y astrofotógrafos, ya que son capaces de seguir los objetos de la bóveda celeste solo con un movimiento, con uno de sus ejes. También trabajan en dos ejes, el eje de altitud y el eje de declinación, pero son capaces solo con un eje de seguir con una perfección absoluta los movimientos de los objetos en la bóveda celeste. Son las monturas por excelencia en el mundo de la astronomía y donde realmente nos vamos a tener que centrar en ellas. Las encontramos de varios tipos y de varios tamaños, desde muy pequeñas hasta muy grandes, y cuando digo muy grandes, digo muy grandes. Las monturas ecuatoriales tienen una denominación EQ, y significa que hay en varios tamaños, desde EQ1 a EQ8. Aquí en Astronomical Sync vamos a empezar a hablar de las EQ5. Por debajo de la EQ5 son monturas más pequeñas, aunque ecuatoriales, pero más pequeñas, y a mi experiencia no son las mejores monturas para introducirse en este mundo, ya que realmente encontraremos limitaciones rápidamente en cuanto a el peso que pueden ser capaces de mover. Por eso aquí hablaremos directamente a partir de la EQ5. La EQ5 va a ser el caballo de batalla con el que podremos introducirnos en el mundo de la astronomía y la astrofotografía con garantías. Yo empecé con una EQ5. También, lógicamente, con el tiempo he acabado comprándome una montura superior. Pero bueno, con una EQ5 ya tenemos la suficiente certeza con la que vamos a poder entrar en el mundo de la astronomía y la astrofotografía con garantías de éxito. Las monturas ecuatoriales son monturas complejas que pueden mover el peso en dos ejes. También vamos a tener que contrapesarlas, van a tener que tener una barra de contrapesos para contrapesar el peso en uno de sus lados.
normalmente el peso del equipo. Las monturas EQ5 estándar también podemos encontrarlas en modo manual, aunque con el tiempo podemos comprar un kit GoTo y poderlas motorizar. Realmente el GoTo va a ser realmente la pieza más importante de la montura, ya que es la computerización. Estos sistemas de motorización GoTo es la mejor manera de entrar en este mundillo de la astronomía y la astrofotografía, ya que permiten hacer un seguimiento de los objetos de una manera perfecta. Eso sí, vamos a tener que poder poner el telescopio en estación de una manera muy precisa, y eso, si no conseguimos hacerlo, va a hacer que tengamos muchas frustraciones. Por eso vamos a hacer un vídeo de cómo hacer una puesta en estación perfecta. Las monturas EQ6 o similares son las monturas de mayor porte dentro de lo que se consideran las monturas portátiles. Llegan a pesar entre 20 y 24 kilos y son capaces de mover más o menos también el mismo peso, entre 24 y 20 kilos, 20, 24, 25 kilos. Son monturas grandes y pesadas, realmente son transportables, pero bueno, rozan la transportabilidad. Estas monturas también se pueden montar en observatorios. Son monturas que ya, quitándoles el trípode y poniéndoles una columna, podríamos tenerlas en lugares fijos moviendo grandes equipos astronómicos. Sobre estas monturas ecuatoriales, también de medio porte, EQ6 o similares, encontramos también un tipo de montura más novedoso, que simplemente cambia el diseño del contrapesado y la bascularización. Significa que encontramos monturas con un sistema de contrapesado más centrado en su propio eje. Son las denominadas Center Balance, ¿vale? Balance central. Son monturas que son capaces de hacer un balance mucho más preciso y un seguimiento mucho más preciso todavía para los objetos de la bóveda celeste. Son el último grito en lo que es monturas ecuatoriales. Ya de las EQ6 o similares pasaríamos a las EQ8 o similares. Las EQ8 o similares son las denominadas monturas de observatorio. Son monturas descomunales, muy grandes, muy pesadas, capaces de mover 50-60 kilos sin problemas. Pueden ser capaces de mover grandes equipos con sistemas multitubo, con tubos trabajando en tándem, etcétera, etcétera, etcétera. Son realmente las monturas diseñadas para tener en observatorios fijos o en observatorios remotos, donde los entusiastas de la astronomía y la astrofotografía tengan ahí su centro de observación totalmente preparado. Realmente estas monturas están destinadas a esto, al uso en observatorios fijos, personales y remotos. Hoy en día también encontramos monturas ecuatoriales de pequeño porte capaz de mover grandes cargas. Son las denominadas monturas armónicas. Estas monturas también se podrían considerar como el último grito en astronomía y astrofotografía, ya que son monturas muy compactas, capaces de pesar muy poquito y mover grandes capacidades de carga. Son monturas que pueden rondar los 6-7 kilos de peso y mover tubos de entre 24 y 25 kilos de peso. Estas monturas también van a ser bastante caras, pero son muy portátiles. También van a tener un poquito menos de estabilidad, porque realmente pesan poquito y son muy poco voluminosas. Pero eso sí, vamos a poderlas llevar a cualquier lado moviendo grandes cargas. En Astronomical Sync tampoco podíamos dejar pasar a hablar sobre las monturas Star Tracker. ¿Qué son estas monturas Star Tracker? Pues al contrario que las monturas grandes de observatorio, son monturas miniatura. Estas monturas lo que permiten es poderlas llevar a cualquier lado fácilmente, simplemente en un maletín, y poder hacer astrofotografía de gran campo. Son monturas que estarían encuadradas dentro de lo que es una montura ecuatorial, aunque solo tienen un eje motorizado. Hay algunos modelos que sí que ya consiguen tener los dos ejes y, aunque consiguiendo un poquito más de peso, pesando un poquito más la montura, pero siguen siendo monturas muy pequeñitas y muy portátiles. Prácticamente estas monturas van a poder mover equipos pequeños o equipos fotográficos con teleobjetivos para poder hacer astrofotografía de gran campo o fotografía de paisaje astronómico. Estas monturas Star Tracker, también denominadas rastreadores de estrellas, son capaces de unir los dos mundos, el terrestre y el astronómico, haciendo fotografía de paisaje con parte de la bóveda celeste y también capturar objetos de espacio profundo. Podemos encontrar muchas veces estas fotografías donde encontramos un paisaje con parte de esa bóveda celeste y alguna galaxia de fondo, estrellas, la Vía Láctea, muy buenas también para fotografiar la Vía Láctea completa.
El sistema GoTo consta de una placa base y un mando de control. Desde este mando podemos acceder a todos los controles del sistema GoTo y la montura. Normalmente utilizaremos este mando para gobernar el telescopio, aunque ya es más normal que en monturas mucho más avanzadas podamos prescindir del mando y tirar un cable directamente desde la montura al ordenador y controlarlo desde ella, normalmente cuando ya empezamos a hacer astrofotografía. Pero si realmente nos vamos a dedicar al mundo visual, a la observación visual, el mando va a ser perfectamente útil y no lo vamos a necesitar más que eso. Ahora, una vez ya nos empecemos a pasar a la astrofotografía, lo más normal es que prescindamos del mando y tiremos un cable USB directamente al ordenador y la controlemos desde el ordenador. Gracias a programas informáticos podremos controlar la montura desde el ordenador, como por ejemplo el software Nina o el software EcuMod, de uso muy habitual en el mundo de la astronomía. Otro punto importante que tenemos que saber sobre las monturas es su capacidad de carga. Existe lo que es la capacidad de carga máxima de una montura. Por ejemplo, si una montura tiene una capacidad de carga máxima de 20 kilos, tenemos que saber que para la fotografía de larga exposición, o sea, fotografía de cielo profundo, de espacio profundo, no vamos a poder utilizar su carga máxima. Siempre es conocido el que pueden soportar una carga un 70% de su carga máxima. ¿Qué significa? Que si su carga máxima son 20 kilos, podremos utilizar unos 13-14 kilos para fotografía de larga exposición, para que sean lo máximo precisas posibles. Eso no quita que no podamos utilizar su carga máxima en otras disciplinas o incluso en visual. En visual podremos llevar la montura al límite, podremos llevarla a su carga máxima con tubos realmente pesados. Incluso podríamos hasta superarla. Para astrofotografía planetaria tampoco habría ningún problema, porque el seguimiento del planeta tiene que ser muy bueno, pero tampoco tiene que ser extremadamente preciso. Entonces, si la montura puede presentar algún pequeño error de seguimiento, no nos van a afectar a la hora de conseguir nuestras imágenes planetarias. Bueno, pues ahora ya vais conociendo un poquito de qué trata todo esto de las monturas astronómicas, las estáis viendo un poquito más de cerca, los modelos que hay, los tipos. Ya sabéis que es una de las partes del telescopio más importantes y donde realmente vais a tener que hacer una fuerte inversión para no quedaros cortos de montura. ¿De acuerdo? Esto es una parte muy importante del equipo, tenerlo presente. La montura se tiene que adaptar a vuestras necesidades. Si realmente vivís en una ciudad y tenéis que transportarla y es un engorro tener que transportar esos grandes pesos, si realmente no es ningún problema transportar monturas algo pesadas y llevárnoslas al campo o al monte y poder hacer astrofotografía, si realmente vivimos en una casa aislada de las grandes ciudades y podemos montar allí, no tendremos tampoco ningún problema con monturas de tamaños medios grandes. Más o menos eso es lo que tenéis que tener en cuenta vosotros, que vais a ser los usuarios de esa montura. Hay monturas que se adaptan a todo tipo de circunstancias y a todo tipo de bolsillos. Vais a tener que intentar comprar la montura que más fácil os pueda ser pagar, porque realmente es una de las piezas donde vais a tener que hacer un gran esfuerzo económico. Pues nada, chicos, me despido de vosotros, espero que esto os haya servido de ayuda en la elección de vuestra montura. Nos vemos la próxima semana aquí en Astronomical Sync, Visión Astronómica. Adiós.